Buen día. Vamos a dar inicio con la materia de estructuras socioeconómicas. El tema es dependencia política y financiera. Hay un término denominado tercer mundo que define a los países subdesarrollados. Un país del tercer mundo, su economía, nivel de industrialización, estándar de vida, salud, educación determinan el avance de un país, y en los países subdesarrollados están en vías de desarrollo, por lo que tanto son totalmente diferentes a los países desarrollados. En nuestro país, de acuerdo a los antecedentes históricos, tenemos una dependencia económica y política desde la llegada de los españoles a México. Esto data de 1521 a 1821, cuando teníamos una dependencia de España. En España empieza a crear la estructura económica y política de la Nueva España. Podemos ver cómo a través de lo que era el rey de España desde 1516 nombra al virrey Antonio de Mendoza, quien es el encargado de administrar y de manejar la política dentro de la Nueva España. Aquí van a poder ustedes observar cuál era la estructura y la organización política de la Nueva España, donde tenía lo tenía dividido en capitanías, en reinos, de tal manera que pudiera administrar de manera económica y política a la Nueva España. Durante esta etapa, el reinato de Carlos III de España, en 1786 introdujo las reformas borbónicas a la Nueva España. Aquí podemos ver el periodo histórico a partir de lo que es la conquista, que se dio de 1519 a 1521, y donde desde ese momento estábamos bajo las órdenes del Imperio Español. La Nueva España formó parte del Imperio Español. La corona dominó el Nuevo Mundo entre los siglos XVI y XIX. A esta etapa se le conoce como el periodo colonial mexicano, y este fue creado a la caída de Tenochtitlan. El virreinato de la Nueva España se creó el 8 de marzo de 1535, y como ya mencionamos, el primer virrey fue Antonio de Mendoza. Y aquí podemos ver algunos eventos históricos posteriores a lo que fue el virreinato. En el siglo XIX podemos ver la inestabilidad política en el territorio, que era disputado por España, Francia y Estados Unidos. Porfirio Díaz, ya como presidente, ve innumerables invasiones, el desarrollo en el ámbito petrolero y minero, el asesinato de Francisco I. Madero, el levantamiento de Huerta, la promulgación de la Constitución de 1917, los tratados de Bucareli, en los que se acuerda con Estados Unidos, entre otros puntos, no afectar las empresas americanas. El crecimiento que hubo en el país, de la independencia a la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia, hubo varios presidentes y un monarca. Hubo una pérdida de territorio, centralismo, poca infraestructura, leyes que facilitaron la concentración de la propiedad, marginación que promovió la Revolución de 1910 y su inestabilidad hasta la llegada de Álvaro Obregón en 1920. Una década de conflictos, el levantamiento de Huerta y la Guerra Cristera. El panorama internacional no era mejor. Entre 1929 y 1933 se da lo que se conoce como la Gran Depresión, donde hubo un deterioro de la economía de Estados Unidos, lo que afectó seriamente a nuestro país. Dicho evento ocasionó que se repatriaran 310,000 mexicanos. Posteriormente llega la Guerra Mundial, provocando un exceso de productos agrícolas y poca demanda. Se redujo la compra de insumos.
A principios del siglo XX llegó la innovación tecnológica, lo que vino a impulsar lo que es la productividad, ocasionó desempleo, desigualdad, debido al ingreso, a que el ingreso se rezagó frente al capital debilitado del mercado. Después de la Segunda Guerra Mundial y con ello la era dorada, la planta productiva estadounidense surtió al mercado ampliando para apoyar la recuperación de Europa y Japón y de los productos originarios con la nueva tecnología. México aprovechó tal bonanza y entramos a la etapa del milagro mexicano, del, con un crecimiento en el PIB mayor al 6%. Pero la economía de Estados Unidos redujo su dinámica en los años 70 por el impacto del embargo petrolero en sus costos de producción, que redujo competitividad, y la recuperación que se logró de Europa y Japón hizo menos necesaria la oferta de Estados Unidos y esta enfrentó mayor competencia. Entonces México vivió un auge petrolero, pero la caída internacional de su precio en 1981 y la política local hicieron que el PIB cayera en 1982, con lo cual se inicia un estancamiento, creció el desempleo y la inflación. Entonces se aplicó la política que cambió el proteccionismo al libre mercado para atacar esos problemas, especialmente de la inflación, por la vía de la disciplina fiscal, el cambio flexible de divisas y la reducción del proteccionismo en el sexenio de Miguel de la Madrid, sin lograr sus fines y excepto reducir la inflación, creció mucho el desempleo. Del total de la exportación mexicana, 80% se enviaba a Estados Unidos y de ahí proviene la mitad de la importación y de la inversión extranjera. Inicia la crisis económica en América Latina, se gesta el modelo de industrialización por vía de la sustitución de importaciones, porque esta región dependió de importar bienes de capital, pero no pudo financiar sus exportaciones. De esta forma se acumularon los déficits que llegaron a una deuda externa que contribuyó a llegar a un marco crítico en los años 80 del siglo XX. Deuda que México se negoció, pero dejó poco capital para invertir y vino el estancamiento y se le denominó la década perdida. Crisis similares surgieron en países sudamericanos y la política de la anticrisis mexicana se basó en planes como los que se aplicaron en las naciones desde los años 50 a los 70 del siglo pasado, bajo el marco del Fondo Monetario Internacional. La dependencia económica es el problema principal de nuestro país, que cuenta con muchos recursos naturales, pero no sabemos aprovecharlos de manera correcta. Esto genera que se vendan los recursos como materias primas y después importemos a precios más caros, produciendo pérdidas económicas para el país. Que tengan excelente día, chicos.